con esta sabiduría ancestral y cómo lo representaron, ¿no? A través del simbolismo. Aquí vemos el juego de pelota ubicado aquí en la zona de Yagul, y pues todavía el tratamiento, ¿no?, que se le dio. Esta es la situación actual. Anteriormente estaba cubierta en pigmento rojo. Esto nos ayuda, ¿no?, a dimensionar. Aquí vemos esa mezcla, ¿no?, ese entorno añejo con estos peñascos llenos de cuevas y los asentamientos ya posteriores de los Minisa con la ciudad de Yagul. Iniciamos con esta remembranza, ¿no?, con este anclaje sobre nuestra cultura vinisa zapoteca, para continuar por otros sitios hermosos, interesantes. Vamos hacia el territorio a través de este ojo de esta poza hacia Chile. Así que esperamos que les guste y ahorita comentamos al respecto. Aprecien la dimensión de estas grecas. Esta es la tumba de Sachila. Este es el entorno, ¿no? Este es el contexto en el que se encuentra esta tumba, y podemos apreciar estos sabinos, notules. También hay ahuehuetes, en fin, varias especies endémicas también de esta zona. Y ese es el trabajo de composición que es característico en todos estos valles. Ahí se puede ver el acceso hacia la tumba en Sachila, gracias al usuario FMGLEZA, FMGLEZA. También así lo pueden googlear o buscar a través de YouTube. Estos son los restos que se encontraron ahí. Hay una tradición de respeto, una tradición funeraria asociada hacia el culto a la muerte y a la integración de este proceso, ¿no?, de integrarse, asimilarse hacia la madre tierra en el aspecto del tonal, pero pues, el nahual, ¿no?, con esta característica de trascender en función de los actos. Entonces esto es Sachila. Importante, ¿no?, iniciar como en Sachila, gran cantidad de asentamientos zapotecas. Existen estas tumbas, existen estos. Aquí vamos a pararlo porque es una imagen impresionante. Hacemos un poquito más arriba nuestra imagen a través de FMG. Ahí está. Y aprecien el color que todavía aquí quedó preservado. Lili Tapali, negro, rojo y el blanco. Y el contorno. Imagínense el espectáculo de ver las grecas así en esos pigmentos, ¿no? Esos son los accesos trino. También el proceso de integración, de construcción de los materiales en estos ladrillos, en unos hechos de adobe, piedra, en fin. Y aquí en la parte superior a este personaje, que también es muy interesante, es un caparazón de tortuga, y de ahí salen las extremidades de este personaje con un tocado. Tiene también una de las imágenes más representativas. La veremos también en lo que corresponde a las obras maestras de los zapotecas, de los Vinisa, en que se pueden apreciar más motivos de Xicalcoliuqui, de grecas, y el entorno. Esta es Sachila, ¿no?, de ahí se encuentra esta tumba, que pues, tristemente también fue saqueada, ¿no? Un poco se pudo conservar, pero afortunadamente
todavía está de pie, ¿no? Para recibir a los turistas. Otra ciudad, otra zona arqueológica es Lambitieco, también muy cerca de... Vamos a quitar el sonido para poder comentarla. Aquí se puede apreciar la estructura. Ahí vemos los patios. Y este es el trabajo, ¿no?, que están haciendo los arqueólogos, y justamente, ¿no?, en el interior de este recinto ahí los accesos, la plataforma, esta especie de ciudadela. Aquí está. Esta ha sido techada con la intención de facilitar la conservación, ¿no?, en exponerla a los elementos del sol, el viento, la lluvia. Esto ha permitido que se preserve de mejor forma nuestro patrimonio Viniza, ¿no?, con estas techumbres que vemos a continuación. Y ahí está el acceso, ¿no?, también en Lambitieco, Oaxaca. Vemos esas estructuras, ¿no?, sus montículos. Aquí las plazas nuevamente. Vamos a hacer unas pausas a continuación para hacer comentarios al respecto. Aquí se pueden apreciar etapas del camino y la delimitación del espacio, ¿no?, para proceder al registro. Aquí está. Este es un patio interno. Aquí se ven las habitaciones. Los ancestros anahuacas como tenían como característica, no había panteones como en la cultura occidental. Había una forma de tratar a los seres que fallecían, y era, se incluían, se enterraban o se quemaban, y se depositaban sus restos en el centro de estos patios familiares. En estos patios familiares, pues ahí se encendía el fuego, aquí se tenía la convivencia con la familia, con los amigos, aquí se hacía oración, aquí se festejaba, aquí se vivía en plenitud, y aquí se depositaba y se resguardaba la semilla de los ancestros. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Por eso gran cantidad de tumbas, ¿no?, ubicadas en estos pequeños recintos familiares locales, estos calpulis, ¿no?, así le llamamos. Este es Lambitieco, ¿no?, todavía un sitio pequeño en proporciones, pero que esconde y resguarda tesoros, ¿no?, información. Vemos las estructuras ya bien estabilizadas y demás, también con algunos pavimentos, y estas plataformas de las más hermosas, ¿no?, que hay en la zona Viniza o Zapoteca. Bien, ahora vámonos hacia Dainzú, otra zona arqueológica hermosísima.
Viene Nainzú, también en la parte central de Oaxaca, ¿no? Ahí se aprecian igual las plataformas, las construcciones, eh, y cuál ha sido el entorno, ¿no? Aquí es la temporada árida, la temporada también seca, y los accesos, ¿no? Hacia la parte profunda, donde se pueden apreciar también estas estructuras, eh, estas etapas constructivas, y el tratamiento, ¿no?, que se le dio bastante interesante, que ha permitido el tener eh, todavía estos edificios de pie en este entorno geográfico. Aquí vemos esta reconstrucción, ¿no?, que se está haciendo con el estuco para tener una dimensión, ¿no?, también de cuál era el tratamiento que tenía todo esto. Aquí vemos perfectamente, ¿no?, la obra negra, y acá ya el tratamiento, ¿no?, a proceso, ¿no?, de ya aplicar el estuco, pues procedía el siguiente, que era aplicar el pigmento, ¿no?, así como tal. Igual aprecian las montañas en el fondo, que sirven de marcadores de referencia para visualizar fenómenos arqueoastronómicos, ¿no? Juegos de pelota, en fin, estructuras que son comunes en todo Managua. Y ahí todavía se pueden apreciar, ¿no?, los montículos. Son construcciones, estructuras de Misa o zapoteca, ¿no? Esto fue lo que quedó. Mucho se perdió, se erosionó, porque aquí también se extrajo para construir bardas, para construir casas, ¿no?, de poblaciones cercanas también. Tristemente no fue acontecido de forma constante. Bien, ahora vamos a viajar hacia Yengolá, Oaxaca. Cuando se da todo este proceso de el arribo, ¿no?, de los mixtecas desde el norte, por ejemplo, habrán escuchado, ¿no?, la mixteca poblana, que también eran los Nusabi, ¿no?, la forma en la que se llamaban estos mixtecas. Comienzan a descender hacia el sur, ocupan tierras zapotecas, ocupan asentamientos Viniza como Montalbán y demás. Van haciendo que los zapotecas, los Viniza, pues, también vayan hacia el sur. En este proceso de resistencia van a llegar a dos sitios, a Gengola, y también más al sur, hasta inclusive hacia Tehuantepec. Vamos a ver cuál es el estado de estos sitios, que fueron farallones, que fueron estos recintos donde se dio la resistencia a tanto los enfrentamientos que había, ¿no?, con estos grupos, ya en una época en la que se comenzó a perder ese tejido social, y luego con la llegada de los españoles, ¿no?, que también fue un suceso que pues marcaría, ¿no?, todo este proceso. Mucha gente falleció, pero acá en estas tierras todavía se conserva gran arraigo y esta gran aprecio por las culturas originarias. Así que vámonos en primera instancia a Yengola, y esperemos que disfruten este video.